Gracias por quien tiene prendida su camarita, gracias, es bonito verlas. Eh, bueno, les comento. Mi nombre es Elizabeth Salinas Jasso y me convoco como Elisaja para ser más fácil. En el grupo actual que estoy, somos dos Elizabeth servidoras y entonces se me hizo más fácil ponerme Elisaja y se me quedó como Elisaja. Pero bueno, en sí mi nombre es Elizabeth Salinas Jasso y voy a hablar de este rescate codependiente. Te pongo ahí la Mujer Maravilla porque justamente a veces la persona que tiene esta situación tiene la idea de que está teniendo superpoderes, ¿no? Está logrando. Y bueno, el rescate no es otra cosa que un patrón disfuncional. Y es un patrón disfuncional porque obviamente que conforme va pasando la situación, te vas dando cuenta que este patrón te va obstaculizando cosas, ¿no? Por eso se le llama patrón disfuncional. Es algo que se va viviendo, ciertos cuadros de conductas, y en donde pues obviamente que se vuelve disfuncional cuando después de un rato pues ya hay cosas distintas, ¿no? Entonces, el rescate codependiente es donde una persona asume la responsabilidad de salvar, controlar o solucionar los problemas de otra persona. Es decir, esta persona se vuelve como el Superman o la Mujer Maravilla, va a salvar, va a hacer todo lo posible por controlar y solucionar los problemas de otra persona. Y persona, pues podemos hablar desde la pareja, desde los hijos, desde el entorno, desde los nietos, puede ser desde los vecinos, desde los compañeros del grupo, etcétera, etcétera. Es una persona que asume la responsabilidad de salvar. Entonces, este salvador, este rescatador, este rescate aparenta ser un acto de gran generosidad e incluso de amistad, pero cuando rescatamos, podemos considerar a la persona incapacitada. O sea, hay algo en nuestro interior. Les recuerdo que el cuarto paso habla mucho de estos instintos, ¿no? De la parte material, de la parte social, de la parte emocional y de la parte sexual. En el caso de la parte social y la parte emocional, que es, digamos que donde entra el rescate, este rescate entra en estos dos puntos, o incluso hasta la material, pero digamos que en la parte social podemos ser ese Mesías, ese rescatador Mesías que no solamente salva a una persona, como una pareja, un hijo, sino salva a una comunidad, ¿no? Hay incluso líderes de grupo que se vuelven salvadores mesías, ¿no? Que su vida de verdad, su vida es un caos, pero dentro de la comunidad, y puede ser no solamente dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, puede ser en una iglesia, puede ser en una comunidad, puede ser, no sé, en muchos lugares se vuelven estos salvadores, ¿no? Estos rescatistas, pero normalmente ese salvador o rescatista a veces trae la idea de que de verdad sin él no pondría, ¿no? Es el clásico servidor que dice, sin mi servicio, este grupo se iría a un carajo, ¿no? Porque pues yo soy aquí el que sabe cómo, el que sabe cómo moverle, o sea, hasta cierto punto este rescate tiene que ver con la idea de que los demás tienen cierta incapacidad, ¿no? Tiene que ver mucho con el ego, por supuesto, ¿no? Te recuerdo que el problema del alcohólico, del neurótico, del codependiente, del adicto a la relación destructiva, todos estos tipos de personajes, estamos hablando de que hay un ego, ¿no? Hay un ego hacia mí, o sea, los demás tienen que ver. Entonces,
Pero el problema del rescatador o el que va a rescatar es que de tan entrado que se mete en el rescate, porque pues se vuelve, te digo, que este salvador que no sabe decir no, que le piden ayuda y que para colmo, pues tal vez sea bueno en lo que hace, ¿no? Y logre solucionar problemas, porque te vuelvo a decir, el rescatador controla los problemas de otro. Entonces, tal vez es bueno resolviendo problemas, tal vez es una persona que ya tiene experiencia y por tener experiencia logra, pues no sé, solucionar y entonces, pero llega un momento en que esta persona se siente agobiada y que incluso llega a anular sus propias necesidades. O sea, es esta clásica abuelita, buena onda, generosa, empática, que sabe que los padres son hombres jóvenes, que son briosos, que necesitan ir al baile, ¿no? Y que cómo les vamos a quitar esa libertad de divertirse a pesar de que son padres. No, 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 ¿cómo crees? Y cuando se da cuenta, chin, ya no se lo dejaron solamente para un baile, ¿no? Ya se lo dejaron cada 8 días, ¿no? Es más, viernes, sábado y domingo son para la abuelita, ¿no? ¿Y qué pasa con la abuelita que ya no tiene sus fines de semana, no tiene chance para poder hacer otras cosas? Y pues vas a ver la persona agobiada, enojada, frustrada. ¿En qué consiste el patrón de rescate codependiente? Una de ellas es hacer cosas por otros, ¿no? Hacer cosas por otros, cubrir los errores de otros y ofrecer consejos no solicitados. Normalmente va a ser la persona que se preocupe por su adicto, por su adicta, por la crianza de los nietos, por la crianza de los hijos, porque mira, le deberías de hacer así, le deberías de hacer asá, que mira que yo tengo la experiencia, es el padrino o madrina que no le han pedido sugerencia y tal vez también la está ofreciendo, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Es decir, este salvador o esta salvadora tiene buenas intenciones. Intenta cuidar a una persona que atraviesa dificultades. Pero la bronca es que este cuidado se vuelve compulsivo y frustrante. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la intención, tal vez tiene buenas intenciones, la abuelita, la mamá, la hermana, la cuñada, el hermano, porque no, esto no distingue género. Esto puede ser padres, hijos, mujeres, hombres, etcétera, ¿no? Pero la intención es cuidar a la otra persona. La bronca es que en el cuidado de la otra persona volvemos a lo mismo. Se olvida de sus propias necesidades. Bueno, aquí te puse un triángulo, tal vez lo conozcas, tal vez no. Este triángulo lo hizo pues una persona que desarrolló toda una teoría sobre las necesidades humanas. ¿Qué es lo que se supone que debe de cubrir una persona? ¿Qué debe de cubrir en sí para tener una vida útil, no? En la literatura en la literatura de Al-Anon, de Alcohólicos Anónimos, se maneja un cuarto paso y en el cuarto paso vuelvo a lo mismo, se manejan 4 diferentes áreas. Lo manejan como instinto, nada más que te recuerdo que la palabra instinto, pues ahorita ya, después de un cierto tiempo, ya no quedaría, cuando se escribió esa literatura, pues estábamos hablando de que estaba la psicología en pañales. Sabemos que Carl Jung, que fue digamos, un participante, eh, pues digamos que un participante que tuvo que participar porque de cierta manera el doctor Silver que conoció el caso de Roland Hazard, el paciente de Carl Jung. Carl Jung era este creador o digamos, el que seguía de Freud. Y entonces, pues había mucho lenguaje de Freud, obviamente. Y entonces en la literatura hay lenguaje pues,
de la psicología en sus inicios, ¿no? Hoy yo ya lo llamaría aspectos, ¿no? Y bueno, si pudiéramos empatar esos aspectos con estos aspectos que yo te pongo aquí, pues aquí, por ejemplo, te maneja la fisiológica, ¿no? O sea, ¿qué requeriría una persona para estar, pues, más o menos equilibrada? Ir cubriendo estas láminas, así, la color uno, la verde, la amarilla, la naranja, la morada y la azul, así, en ese orden, ¿no? El problema con el rescatador tuvo que haber tenido un inicio, ¿no? En esta tabla, cuando hay teorías como que seguramente tú has escuchado, que son las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia hablan sobre que una persona pudo haber sido rechazada, pudo haber sido humillada, pudo haber sido abandonada, pudo haber sido traicionada o puede haber sido tratada de manera injusta. En este modelo estamos hablando de que la persona simplemente no cubrió ciertas necesidades en su infancia, ¿no? Si tú hicieras un análisis de esto en tu infancia, pues a lo mejor tú dices, bueno, a mí me alimentaron, me calzaron, me dieron un lugar a donde dormir, obviamente que pues sexo todavía no, pero digamos ya ahorita la adultez ya, pero vaya, había cosas que ellos se cubrían de manera fisiológica en mi vida. El segundo peldaño, que es el amarillo, pues resulta que pues había donde vivir, había ropa, había juguetes, había posibilidad de accesar a la salud, había un techo, a lo mejor no era propio, pero era rentado, no sé, pero había, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo de tu necesidad, pues va a haber ciertas cosas que vivas. Normalmente cuando una persona se vuelve buena, entre comillas, salvadora, dadora, generosa, preocupona, rescatadora, metiche, ¿no? Es porque tiene la necesidad de afiliación, esa necesidad de ser amada, de ser parte, de tener ese amistad, ese afecto. Y entonces esa persona pues opta estas características, ¿no? Que se van volviendo algo muy interesante en su vida, pero realmente las obtienen, ¿no? Estas características de buena persona, vaya, de bonachona, ¿no? Incluso la vas a encontrar hasta como con cierta característica, con su rostro así, como apapachables, o sea, cuando tienen esta necesidad no cubierta de la afiliación del amor, la persona se vuelve como osito de peluche, así apapachable, ¿no? Fíjate, hasta dónde se llega. Esto es de manera inconsciente, esto no es algo que uno planee o no planee, pero digamos que en nuestra vida hubieron ciertas carencias, hubieron ciertas cosas que la persona tuvo que, pues, encontrar, ¿no? Y bueno, obviamente que cada peldaño tiene una característica diferente, pero la de rescate tiene que ver con esta necesidad de ser amada y de tener afiliación, de decir, bueno, yo soy una buena persona y por ser una buena persona me van a querer, ¿no? El problema es que cuando te vuelves la buena persona, entre comillas, te vas a volver benefactor o facilitador, ¿no? Y normalmente lo vas a hacer de una persona necesitada, según, ¿no? Porque la persona necesitada no es necesitada, es manipuladora, a lo mejor trae una dependencia al alcohol, a las drogas, al trabajo, al juego, a lo que tú quieras, ¿no? Y va a encontrar pues un facilitador que en este caso es una persona bonachona como tú, una persona así como tú, facilitadora, esa que le va a encubrir las cosas, ¿no? Y aquí te pongo ejemplos, ¿no? Es aquella esposa que cubre a su esposo alcohólico, ¿no? Que viene el acreedor y ella dice, el alcohólico le dice, diles que no estoy, ¿no? Y la esposa lo logra, ¿no? Lo hace. Es aquella madre que excusa a su hijo
de ausentarse en la escuela, que de cierta manera apapacha, ¿no? De decir, es que no pudo hacer la tarea y a veces no fue porque verdaderamente no la pudo hacer, simplemente porque ella necesita ser buena, necesita ser querida, necesita ser amada, y qué mejor forma de que ese hijo sienta que puede excusarse, pero el problema es esta actitud de facilitador. O un padre que utiliza sus influencias para evitar que un hijo sufra las consecuencias de su comportamiento delictivo, ¿no? Hemos visto películas como la de El Patrullero 77, se me ocurre, ¿no? Si estás aquí en México, es una clásica del señor Cantinflas, donde sale un padre ahí poderosísimo que se enoja con el patrullero, le dice, es que mi hijo no hace nada, es buen muchacho, ¿no? Y ya después pues, el patrullero le dice, ¿qué cree? Que ya se murió el muchacho. Pero es esto, es esta necesidad de quererte ganar el amor a través de tus actos, pero son unos actos facilitadores, unos actos que se alejan mucho de darle la responsabilidad al otro, estos actos de encubrir cosas que tal vez no debas de encubrir. Entonces, una persona necesitada continúe con, entonces una persona necesitada, pues cuando se topa con un facilitador o con con un bonachón, con un benefactor, pues él va a continuar en su rumbo destructivo, ni modo que diga, ay, mi papá me libró de la cárcel y para la otra, pues lo va a volver a hacer. Pues esa es la realidad, ¿no? Hasta que poco a poco tal vez el benefactor o el facilitador como que agarre otro chip y diga, no, le voy a hacer más daño, ¿no? Pero bueno, entonces esta persona necesitada, entre comillas, va a requerir a un benefactor, o sea, a un rescatador, a uno de estos que acabamos de decir, que requiere ser bueno para ser amado, ¿no? Y bueno, el problema de la palabra bueno o malo es que según quién, no es una palabra descriptiva, es una palabra calificativa, que no sabemos qué es bueno o qué es malo según quién. Y entonces, pues su escala de valores, pues no hay, no. Y entonces, ¿qué pasa con el que tiene el problema de afiliación o necesidad de ser amado? A medida que su persona necesitada lo necesita más, pues él siente una sensación de recompensa, así como, ay, sí soy buena persona, sí me quiere, ¿no? O sí, sí te quiere, tal vez, ¿no? Se da mucho también en los matrimonios de padres divorciados, ¿no? En donde vas a encontrar al ser que da las cosas materiales y el ser que pone límites, y resulta que al que quieren es al que da las cosas materiales, ¿no? Y la persona se va a sentir, ay, no, pues es que yo le doy, ¿no? Yo le doy, pero pues tiene mucho que ver con esto, o sea, la persona necesitada, ¿qué es lo que según necesita, ¿no? Según está obteniendo de su acción? Entonces, pues aquí es una cuestión así, ¿qué es lo que realmente necesita? Y entonces esta persona dice, no, sí, no, o sea, como empieza a obtener esta ganancia pues de sentirse necesitada, porque te vuelvo a decir, el rescatador es la manera de cubrir esta necesidad de afiliación, más si tuvo heridas como la del rechazo, la del abandono, es como su manera de ajustar estas cosas que le van a servir para no volver a perder las cosas, ¿no? Para no volver a fallar, para que la persona se quede. Entonces, ¿cuáles son las características de este ser bonachón, amable, generoso? Pues tiene un sentido exagerado de responsabilidad por las acciones de los demás. Una tendencia a confundir el amor y la compasión, o la tendencia a amar a las personas por la que puede complacer y rescatar. Esta es una persona hasta cierto punto bastante complaciente.
y como te vuelvo a decir, el problema del rescatador es que luego anula sus necesidades. Entonces, si te topas a la señora del bienestar, digo, de la que está recibiendo el bienestar, que el bienestar sabe que es para su bienestar, pero el bienestar de ella dice es para el bienestar de mis nietos, ¿no? O de mis hijos, ¿no? De ya un hombre, una mujer que ya tiene la capacidad de, pues no sé, de hacer otras cosas, pero es parte de complacerla. También tiene la tendencia a hacer más de lo que responde todo el tiempo. O sea, luego dices, es una mujer incansable, un hombre incansable. No, es una persona que de verdad necesita no tiene un sentido de afiliación, no se siente amada y por lo tanto tiene que demostrar ser amada y por eso pues le va a echar un montón de ganas, de manera inconsciente, no lo hace consciente. Él le va a echar muchas ganas para demostrar que vale la pena ser amado, ¿no? O que lo amen. También la bronca también de esto es que obviamente que como está sumamente saturado, también tiene la tendencia a sentirse herido cuando las personas no reconocen su esfuerzo. Y como normalmente la persona necesitada, entre comillas, pues va a reconocer su esfuerzo cuando le convenga, pero también no va a reconocer su esfuerzo cuando no le convenga. ¿Por qué? Porque normalmente si lo haces con un alcohólico, un adicto, una persona adicta a alguna cosa, normalmente él es una persona manipuladora y sabe que si no te lo reconoce, pues ¿qué crees? Le vas a echar más ganitas. Así te vas a poner la capa de la mamá lucha y le vas a echar más ganitas. ¿Para qué? Para tener este favor de él. Una dependencia malsana de las relaciones. Las personas codependientes harán cualquier cosa para aferrarse a una relación y evitar la sensación de abandono. Te vuelvo a decir, esta sensación de ser abandonado, esta sensación de no ser amado, esta sensación de no me amaron, ¿no? A lo mejor tuviste padres que fueron muy duros, muy regios, muy intensos, que no pudieron darte el amor como tú lo necesitabas o como tú lo querías o en base a la expectativa que tú tenías. Y entonces, pues se genera esto en tu mente, ¿no? De que tú tienes que reconocer, y si para colmo te topas un narcisista, pues el narcisista sabe qué hacer, el narcisista es bueno para ganarte, ¿no? Y para de cierta manera este comportamiento hace que también tú lo veas como, ay, qué maravilloso ser, y como es un maravilloso ser, tú tienes que, pues, complacerlo, ¿no? Hacer mucho esfuerzo y esto va haciéndose así. La necesidad externa de aprobación y reconocimiento, esa también es una de las características. Un sentimiento de culpa al afirmarse, porque como se enoja, luego ya se siente mal por haberse enojado. Falta de confianza en sí mismo, miedo a ser abandonado, a estar solo, dificultad para identificar sus sentimientos, rigidez y dificultad para adaptarse al cambio, problemas con la intimidad y problemas con los límites. No sabe decir sí, no sabe decir no, no sabe qué significa un límite, ¿no? Porque aquí tiene que ver mucho con la frecuencia del límite, con el tamaño de la falta. Hay cosas que no, este ser como siente la necesidad de ser bueno, no sabe no sabe decirle algo, o sea, decir no a una falta grave. ¿Por qué? Porque va a decir, es que yo debo de ser comprensivo, empático, amable, generoso y chalala, ¿no? Pero contigo también, esa es la cuestión, ¿no? Ese es el problema. Tiene una ira crónica, porque como se va acumulando este rollo de que la persona necesitada no le da lo que él quiere, empieza a tener una ira, pero es una ira que muchas veces es reprimida, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, sensaciones en tu boca, que te truenan los dientes, que traes acidez,
pues probablemente sea este enojo acumulado que no expresa y pues obviamente que te dificulta muchas cosas. También tiene dificultad para tomar decisiones y dificultad para comunicarse, ¿no? Porque te vuelvo a decir, el problema de este personaje es que él se puso el traje de yo soy buena persona. Y pues como te vuelvo a decir, buena para quién, según quién. Si se lo dejas al narcisista, pues jamás vas a ser buena, porque el único bueno va a ser él. Si se lo dejas a un adicto, pues tampoco vas a ser buena si no le das o no le das lo que él requiere para seguir. Y entonces, pues este ciclo destructivo pues de vicioso, paradójicamente fomenta la dependencia pues ahora sí que de la persona necesitada, que en este caso es el adicto, y genera un ciclo vicioso entre el autosacrificio, el resentimiento y la culpa. Ya te dije cuál es el comportamiento de la persona que se autosacrifica, la necesidad de ser bueno, ese es en el fondo. ¿Por qué se resiente? Porque la otra persona no se lo reconoce. Es más, hasta lo culpa, que las cosas no le funcionaron, porque normalmente el adicto, la adicta, pues son astutos. Te recuerdo que el adicto en el cuarto paso lo dice de Alcohólicos Anónimos. Él va a beber porque ganó el partido, va a beber porque perdió, va a beber porque tiene dinero, va a beber porque no lo tiene, o sea, esa persona va a beber porque va a beber. Dice también que esa persona tiene resentimiento vengativo y que también esa persona dice que tiene lástima de sí mismo y que también tiene orgullo. Entonces, imagínate una persona resentida, una persona con este orgullo y con esa lástima de sí mismo, no te va a reconocer nada. Y es obvio que tú te vas a enojar. ¿Por qué? Pues porque no está cubriendo la necesidad que quieres ser amado. Ay, caramba. Y luego, pues obviamente que como te vas a llenar de enojo, de frustración, de desesperación, te vas a sentir sobrecargada, pues a lo mejor vas a estallar en ira, a lo mejor lo vas a ofender, le vas a decir, a ver, hijo de tal por cual, mira todo lo que estoy haciendo por ti. Y el otro, si es habilidoso, tal vez te diga, sí, tienes razón, mamá, tienes razón, papá, tienes razón, abuelita, tienes razón, abuelito, tienes razón, hermano, tienes razón, hermana, cuñado, etcétera, ¿no? Amigo, padrino. Y después vas a empezar a sentir, híjole, ya fui malo, ¿no? Otra vez. Y empezamos con la culpa. Entonces, rescatar, bueno, este ciclo es rescatar, intervienes para solucionar la crisis del otro. ¿Qué es una crisis? Más para un alcohólico, para un adicto, para un hijo inmaduro, para una hija inmadura, porque podemos hablar de muchas cosas. La crisis es un estado temporal de desorganización, perturbación o intenso malestar. Si te topas un hijo o una hija inmaduro, esta crisis, cuando tú la solucionas, pues no hay madurez. Lo vuelves intolerante a la frustración, porque un malestar, pues me lo va a solucionar mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, no sé, quien sea. Y esta crisis viene a dar, de hecho, la crisis viene de dos colores, ¿no? Blanco y negro, ¿no? Que en este caso es una oportunidad a cambiar. Realmente eso es una crisis, una oportunidad a cambiar. Pero si tú se la solucionas, este estado temporal de desorganización, la otra persona no lo va a organizar y tampoco va a tener esta sensación de perturbación, de malestar, hace que la persona se mueva. Si no la dejas que se mueva, pues no se va a mover. Y entonces, pues es obvio que te vas a resentir, ¿no? Y aquí te puse una mujer, ¿no? Clásica, a la nona, ¿no?
clásica, la nona, persona con un familiar alcohólico, un pareja. Así ves al hombre llegando de trabajar, según, muy cansado, juegue, y ella limpiando, trabajando, atendiendo a marido, cuidando los hijos, cocinando, pagando la mitad de todos los gastos, ¿no? Bueno, si le fue bien, ¿no? Igual y se aventó el pago de todos los gastos, según sea el caso. Seguramente tú conoces el primo de un amigo que ha vivido este tipo de situaciones, de este tipo de mujeres, ¿no? Dicen los alcohólicos de madera fina, ¿no? Hasta lo ponen ahí en su literatura, de madera fina. ¿Cuál madera fina, no? Es una mujer, volvemos a lo mismo, con la necesidad de ser buena, con la necesidad de ser amada, con heridas del alma muy intensas de abandono, de rechazo, de humillación, de acostumbre, porque pues obviamente que te vuelvo a decir, Carl Jung, que es el que genera el programa, él lo dice, una persona que no se hace consciente vuelve a repetir patrones. Y si tuvo un padre alcohólico, lo más seguro es que se busca un hombre alcohólico, simple y llanamente, ¿no? Y entonces te vuelvo a decir, aquí ella se enoja, le grita, sobre todo a los niños, ¿no? Ya te encontrarás el caso de tener a dos hijos, ¿no? A dos hijos que les dices no vayan a sacar nada, parece que les dicen saquen todo, porque el cerebro no entiende el no, y entonces los chiquillos sacan todo y llega y se enoja, les grita y a ver, y se pone toda intensa. Habrá uno que la mire y le diga, ay mamita, perdone, habrá otro que se ponga y se enoje porque diga, ¿por qué se enojó mi mamá? Sin comprender que lo había hecho pues, porque estaba totalmente tensa, ¿no? ¿Y qué pasa con esa mujer? Pues entra la culpa, porque explotó, porque se alteró, porque le pegó, porque les gritó, por lo que tú quieras, ¿no? Igual al marido, ¿no? Y luego si te topas al marido que dice, es que tú todo el día estás enojado, tú eres la loca, y por ahí para colmo te sale con que, ¿qué crees? Que ya le está mandando un WhatsApp a quién sabe quién, ya miró la foto de quién sabe quién en Facebook, y la mujer se come todo, ¿no? Y entonces, pues aquí está la siguiente parte de este ciclo, el arrepentimiento. Te sientes culpable por haberte enojado, por no haber solucionado el problema a la perfección, entre comillas, perfección de qué, porque vuelvo a lo mismo. El problema del rescatador es que necesita ser bueno, y ser bueno significa que para quién, y para esa persona no puede tener una alteración emocional, no se puede enojar, hasta esos grados se puede llegar en el rescatador. Y entonces como se enojó y porque quiere ser una persona perfecta que pueda solucionar todas las cosas de su casa, porque el problema del rescatador es que a veces se agarra no solamente el problema de sus hijos, sino de su familia completa, ¿eh? Esa es aquella mujer que tiene trabajo, que tiene hijos, que a lo mejor está soltera y luego todavía va, le ayuda a la abuelita y a la mamá y a la hermana y se siente culpable si no les ayuda y si está cansada y si se puso mal y yo luego en la noche ya le duele la cara porque está toda sobrecargada, porque se comió todo el cortisol de querer solucionarle al hermano menor, a la hermana, y por qué pensó mal de mí, por qué sintió mal de mí. Y entonces te sientes responsable, fíjate, te sientes responsable de los sentimientos, elecciones y el bienestar ajeno. El rescatador llega a esto, sentirse responsable de los sentimientos del otro, de las elecciones del otro y del bienestar ajeno. Hasta ese grado llega. Este es el rescatador. Una persona buena, entre comillas, que, que ese traje de buena le ha costado muy caro, verdaderamente, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Alanón? Que va a decir, ah, bueno, pero eso que tiene que ver con Alanón, yo creo mucho, ¿no? Yo creo que toda su literatura habla de cómo le hicieron, cómo la vivieron, la violencia, estas situaciones incómodas, de cómo le hice para tratar de que mi marido me quisiera, me amara, esta familia feliz y tú y yo juntos la vamos a hacer, y sobre todo con toda esta idea y creencia de que una persona, una mujer, debe de tener una pareja, ¿no? A lo mejor hoy ya no,
A lo mejor ahorita ya no, ya quieren mejor tener relaciones diferentes, ¿no? Pero en aquellos, en algún tiempo sí fue así. Entonces dice, ¿qué dice la recuperación en Al-Anon? Dice lo siguiente: la recuperación en Al-Anon significa recuperar nuestras propias vidas. Te recuerdo que el rescatador se olvida de sus necesidades. Lo hemos aprendido lo, hemos, lo hacemos aprendiendo a concentrarnos en nosotros mismos, a robustecer nuestra fuerza, a pedir y aceptar ayuda dentro de nuestras limitaciones. Pero muchos aún hemos encontrado difícil empezar este proceso de enfoque personal, porque hemos perdido la pista de la separación entre nosotros y otras personas, en especial el alcohólico. Después de haber intercedido a favor del alcohólico durante tanto tiempo por medio de la reacción, la preocupación, la complacencia, el encubrimiento, la resolución de problemas o de su rescate a situaciones difíciles. Todo esto es rescate. Todo esto es rescate. La preocupación, la complacencia, el encubrimiento, la resolución de problemas y el rescate de las situaciones difíciles. De manera constante. Muchas veces hemos cargado con responsabilidades que legítimamente no nos pertenecen. Esto se encuentra en cómo ayuda la NON a familiares y amigos de alcohólicos, en la página 89. Entonces, la intención de este tema es, ¿eres buena? Entre comillas, ¿a qué costo? Y por eso luego cuando entran a un programa de recuperación ya dicen, sobre todo la pareja, ¿no? O sea, si tienes pareja, llegas a la NON y a la NON pues vuelve a decir, fíjate, la idea es recuperar nuestras propias vidas, aprendiendo a concentrarnos en nosotros, robustecer nuestra fuerza, pedir ayuda dentro de pedir y aceptar ayuda dentro de nuestras limitaciones. Y entonces, pues obviamente que la pareja, el hijo, la hija, el hermano, el tío, la sobrina, el sobrino, a quien estemos ayudando, pues es obvio que no le va a parecer. Pues, ¿cómo crees? Si mi facilitador o mi beneficiario ya no está enfocado en mí, en mi necesidad, ¿no? Más si tienes un narcisista por ahí, ¿no? Con rasgos narcisistas, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y tú me tienes que complacer, ¿no? Y para colmo, cuando yo te mire, te voy a ver como un ser, porque el problema de complacer a una persona con estos rasgos narcisistas es que luego te ve como una criatura patética. O sea, no creas que dice, ay, qué chido, que esta persona, mira, parece Superman o Mujer Maravilla. No, no te ve ni como Mujer Maravilla ni como Superman. Te ven como una persona patética, como, no, ni siquiera persona, te ven como una criatura patética, así. ¿Qué es lo que se cumple en el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos que dice? Cuando yo pido mucho afecto o mucho cariño a una persona, la persona me tiraniza o me repudia. Entonces, el resultado del rescate, cuando es un rescate así como este que es facilitador, es que la persona o me repudie o me tiranice. Y entonces ahora sí ya te ponen un horario, ¿no? Tú me vas a cuidar al chamaco de tal a tal hora, ¿no? Quieras o no quieras. Y si dices que no, ah, qué mala mamá, ah, qué mala abuelita. Mira tu nietecito que tanto te quieren. Son buenos para manipular. Entonces, aquí, ¿cuáles serían los aspectos importantes? Pues para empezar a trabajar con este detalle, ¿no? Uno, pues es reconocer tu responsabilidad. Fíjate, si la cuestión son los hijos, bueno, vamos a trabajar con los hijos. Dices tú, yo soy una madre protectora, una madre que quiere proteger, que quiere
que su hijo no la padezca, más si yo la padecí en la parte material, la parte emocional, bla, 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 ¿no? Bueno, pues para empezar, pues tienes que reconocer que la persona también tiene que vivir la tolerancia a la frustración. O sea, no se lo vas a poder dar todo, punto. En la parte material no se lo puedes dar todo. Así te haga el berrinche de supermercado, tendrás que encontrar las estrategias para convencer al niño o la niña que no le puedes dar todo. La otra, que el niño o la niña tiene responsabilidades. Y no lo digo yo, digo, si tú quieres buscar, que yo soy una mamá joven y tengo un niño de 3, de 4, de 5, y yo sé que no puede entender la cama, y tampoco no me quiero ver así muy mala, que les ponga muchas responsabilidades. Te recuerdo que se le tienen que poner responsabilidades a su edad y también viene ahí en la UNESCO, puedes encontrar tablas ahí de lo que deberían de poder hacer los niños en casa, ¿no? Desde agarrar una escoba, agarrar un recogedor, tender una cama. No, mijito, mientras tengas madre, tú nunca jamás vas a tender una cama. La intención de tener un hijo es generar independencia, no dependencia. Si quieres dependencia, pues lo más seguro es que puedas entrar en este patrón de rescate, querer ser buena. Sabemos que tu mamá, tu abuelita lo sabes hacer perfecto. Ahora enséñale al otro para que lo haga, aunque sea de manera imperfecta. Porque el problema del neurótico, la neurótica como yo, es que queremos que el niño aprenda 2 patadas, que le diga yo, mira, la sábana de cajón 1, cajón 2, va así, 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 y entonces me altero. Aquí es de paciencia, pero también de empezar a delegar responsabilidades. Y si vamos con esas, pues vamos desde las responsabilidades, desde el inicio hasta el final. Ahí hay una tabla en la UNESCO donde te puedes buscar a ver cuáles son las responsabilidades que debe de cumplir un niño, y ahí te viene por edad, ¿no? Un niño ya debe de aprender a agarrar la cuchara solito, ya debe de aprender a guardar sus zapatitos, a agarrar su camisita, y aunque se la lleve media embarrada. El problema de la neurótica es que luego dice, ¿qué van a decir de la mamá si la lleva media arrugada, ¿no? Ya sabes que eso tampoco no pasa, ¿no? Que llegas a la escuela y, señora, lo mandó todo. Sí, pero ya empezó a aprender él a qué, a apartar su uniforme, lo que sea. Y eso le genera responsabilidad, eso hace que tú tengas tus propias responsabilidades y que poco a poco te des cuenta que vas a ir desalojando responsabilidades. Evitar intervenir, ¿no? Aquí hay que evitar intervenir. Sé que tú como buena salvadora, como mujer maravilla, como mamá lucha, como Superman, te va a costar mucho trabajo intervenir, pero vas a tener que dejar de intervenir. Aquí vamos a tener que manejar un poco la escala pues ahora sí, jerárquicas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres la abuelita, pues solo podrás intervenir solo y cuando no esté su autoridad próxima, que en este caso sea su papá, su mamá. Y eso dependiendo, ¿no? De los acuerdos que tú hagas como madre, como abuelita cuidadora del nieto. Si no, pues lo más seguro es que vas a tener problemas. Práctica del autocuidado. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente, dice el Lanón, vamos a enfocarnos en nosotros. Y si nos regresamos a la tablita de acá, ¿qué es ocuparnos de nosotros? Bueno, si nos vamos con Abraham Maslow, dice, te alimentas, descansas, tienes tu actividad sexual, estás equilibrada. Esto de homeostasis quiere que estás equilibrado. Tomas agua, respiras, te vas a caminar. ¿Cómo estás en la parte fisiológica? ¿No? Aquí podemos hablar de muchísimas cosas, muchísimas. En la parte de la seguridad, tienes empleo, tienes recursos, cómo estás fomentando tu séptima tradición, tienes ahí algo prudente, algo prudente para poder sostenerte, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Tienes una propiedad, tienes un seguro de médico, ¿qué tendrías que hacer? Fíjate, aquí ya tienes chamba para ti, afiliación, bueno, pues a lo mejor aquí en la afiliación, a lo mejor no tienes a la persona, pero puedes empezar a tener muchos amigos.
Y a veces, fíjate aquí, a veces cuando tenemos más red de apoyo, porque se le llama red de apoyo cuando estás en un grupo, cuando estás en un gimnasio, cuando estás haciendo tai chi con las muchachas o los muchachos, todo esto se llama red de apoyo. Empiezas a conocer gente, empiezas a socializar, empiezas a tener afinidad y eso va generando amistad, ¿no? No vas a ser así como la más querida del mundo, pero vas a empezar a tener mayores oportunidades de tener a lo mejor con quién echarte un café, con quién cotorrear, con quién hablar de una película, con quién hablar de un libro, con quién platicar de la terapia, o sea, va a haber más afiliación, reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Bueno, pues esta confianza, el respeto que vas generando en tu comunidad, en tu casa, el autorreconocimiento, que yo ya empiezo a obtener cosas mías, que empiezo a obtener metas que yo ya quería, ¿no? Que yo quería aprender a hacer macramé, que yo quería aprender a hacer no sé, a pegarle a las tablas en el karate y rompí 10, órale. Todo eso hace que me tenga yo un reconocimiento. Y la autorrealización que tiene que ver, pues eso con cosas que me van dando sentido, identidad y que me van generando sensación de disfrute en mi vida. Y entonces, pues esta es la práctica del autocuidado, ¿no? Esto y muchos más. Podemos hablar de tus dientes, de tu salud, de tu circulación, de mil cosas podemos hablar. Y la búsqueda de ayuda, ¿no? El que tú estés aquí en una junta escuchando tal vez esta información o tal vez otra, porque estés escuchando tus juntos, todo eso hace que tú, no sé, te sientas pues parte de alguna red de ayuda. Y obviamente que como sabemos esto es de compartir experiencia, fortaleza y esperanza, pues vas a encontrar pues al compañero, a la compañera que vas a poder tener un puente de comprensión, que vas a poder tener esta afinidad. A lo mejor vas a ver que la otra persona cómo le hizo, porque lo interesante de todos estos grupos es que nadie te dice lo que tienes que hacer, más bien te dicen qué es tú, qué está haciendo. Y yo te estoy hablando de modelos, ¿eh? Acuérdate que la ciencia son modelos para explicar la realidad. Esto que yo te hablé son modelos de cómo una persona tal vez sintió un problema, una sensación de no sentirse amada y entonces por eso pues obtiene estas características, ¿no? Estas características que son pues un tanto dañinas. Y si tú no has llegado a grandes extremos, pues qué padre, ¿no? Es lo interesante. Y bueno, pues creo, bueno, aquí te voy a hacer unas preguntas. Mm, por ejemplo, dice, dice, paso a paso, detalladamente lista las responsabilidades que pertenecen a otros. Si tú todavía no sabes cómo hacerle y dices, bueno, yo quiero pues ya darle las responsabilidades a otros, pues enlístalo, ¿no? ¿Qué tanto sí te corresponde a ti? ¿Qué tanto te corresponde? Si no lo cumple, ¿qué pasa? Porque también aquí tenemos que trabajar mucho la parte de los límites, sobre todo cuando tenemos un adicto, una adicta, una persona con una problemática. Te vuelvo a decir, los límites se manejan de manera muy diferente cuando es una falta grave a una falta, ¿cómo se podría decir? Una falta, ¿no? Una falta que es no tanto porque la persona, sino porque faltó. Cuando son faltas graves ya tiene que ver con el dañarse a él o dañar a otros. Y también tenemos que una falta que sea, ¿cómo me explico? Pues que no sea fuerte, pero que sea reiterativo, pues hay que saber cómo actuar. Y tiene que ver mucho con, pues ahora sí que con las decisiones, los compromisos, las ideas que tú tengas, ¿no? Que es inadmisible y también que las consecuencias o las sanciones, como lo quieras ver,
tenga que ver mucho con lo que tiene que ver la falta. No nomás porque a mí se me antojó. Es muy dado, por ejemplo, en los niños que muchas veces los padres lo hacen por su estado de ánimo, que a veces su falta es la misma, pero depende del estado de ánimo. Entonces aquí lo bueno de Alan es que hay muy buena literatura que te habla de límites, hay muy buena literatura que te habla de comunicación, hay muy buena literatura que te habla de virtudes como la prudencia, como esta parte del amor, pero pues también tiene que partir de un amor hacia ti para luego, porque te vuelvo a recordar, aunque y con esto quiero cerrar, aunque tú quieras quedar bien con todos, te voy a recordar que de las 10 personas que tú conozcas, 4 personas, pero voy a quedar con esto, 4 personas, no les vas a parecer ni malo ni bueno. Otras 4 les vas a caer mal, aunque tú no quieras, y así seas la mejor persona del mundo, les vas a caer mal. Y 2 personas te van a querer solo por el hecho de existir. Espero que pues que esta plática te lleve mucho a la reflexión. Yo te agradezco muchísimo el que me hayas permitido estar aquí y bueno, pues yo estoy ávida por escuchar lo que me quieran preguntar. Espero poder contestarlo. Muchas gracias.